estudiar su palabra. Así es que vamos a ello. He de comenzar aclarando dos vocablos que creo ocupamos como si fueran sinónimos sin serlo. Creo que su significado puede interpretarse de forma cercana, pero no lo son. El primero de esos términos es consistencia. Consistencia es la cualidad de la materia a no romperse ni deformarse fácilmente. Las disculpas, dejemos mejor las luces encendidas porque esta es la iglesia que toma nota y prefiero que tomen nota aun cuando no vean bien las pantallas. Los cañones están igual que muchos en la crisis, bajaron su calidad y vamos a tener que cambiar todo eso. Entre tanto, repito, consistencia es la cualidad de la materia a no romperse ni deformarse fácilmente, cualidad de lo que es estable. El término regularmente se ocupa en química, en física y hace referencia a la estabilidad de la materia misma. No está mal usarlo de forma retórica o ilustrativa y no hay queja en la gramática para referirse a nuestra actitud. De ahí que bien podemos decir que una persona es consistente cuando es estable en sus decisiones. Bien podemos decir que una persona es consistente cuando no se resquebraja fácilmente en su determinación. Bien, ese es el primer término. El segundo, que se parece mucho en fonética, es constancia. Esta es la voluntad continuada de ser perseverante. Constante es una persona que es recurrente, es una persona que es repetitiva y que persevera. Bien, dicho estos dos términos y aclarando su significado, pues debo acotar que nuestro estudio de hoy tiene mucho que ver con un hombre que era constante en ser inconsistente. Repito, un hombre que era constante en ser inconsistente. Si eso quisiera traducirlo a nuestro simple español, se escucharía algo así como una persona que una y otra vez rompe sus compromisos. Una persona que es terriblemente inestable y que es repetitiva en su resquebrajamiento. Y ese es el caso del hijo de Salomón. Sabemos, mientras estudiamos el libro de Crónicas, y debo recordarles, mientras estamos estudiando las crónicas de los reyes, nunca pierdan de vista que el escritor no está narrando la historia de los reyes. El escritor está siguiendo la línea mesiánica. Es una genealogía. Y por ello a veces parece ser indulgente con algunos reyes, a veces parece simpatizar con otros. No podemos preguntarle a la historia los detalles y el propósito del cronista. Solo sabemos que resume la vida de estos. Así es que si ahora yo quisiera aún sintetizar más la vida de Roboam, todo se escribe en su epitafio, que para suerte nuestra, Esdras, si es que él escribió crónicas, lo deja muy claro. El epitafio de Roboam es: hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Vaya epitafio,
Vaya manera en que la historia recordará a Roboam. Hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Sabio es que ahora nosotros apliquemos esta historia a nuestra propia historia y nos preguntemos, cuando se escriba nuestro epitafio, que en mi caso ruego a Dios sea dentro de 40 años, pero si sucede dentro de 4 años o dentro de 4 meses, Dios no lo permita. Si eso fuera así, la respuesta a la pregunta es todavía más urgente. ¿Qué se va a escribir en mi epitafio? Estoy convencido y decidido a que no quiero algo tan trágico como lo de Roboam. No quisiera que jamás mi vida se acercara a algo tan trágico como hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Si usted comparte conmigo el deseo, entonces tiene que compartir también conmigo el propósito de ser una persona estable. Tiene que compartir conmigo la determinación de ser constantes y ser consistentes, sobre todo en nuestra relación con Dios. Es por eso que nuestro estudio de hoy retoma triple o cuádruple importancia. Nuestro sermón se titula Constantes en ser inconsistentes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Por favor, cuando la cita encuentra, les ruego se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. De paso, me dejan saber que han encontrado la cita. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. ¿Listas sus Biblias? El capítulo 11 también es la síntesis de Roboam. Tendrán que leerlo en casa, al igual que el capítulo 12 de forma completa. Como de sobra saben, yo salto los versículos por cuestión tiempo, pero nuestro deber es leer uno a uno en casa. Dice el verso 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Encontrarán más tarde que se avergonzó cuando el ejército egipcio se posó frente a sus narices y se humilló delante de Dios, y Dios les dio la oportunidad. Aún con todo y ello, dice el verso 12, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Wow, vaya misericordia. Parece todo se renovó. Hubo una restauración, hubo algún tipo de reforma. Sí la hubo, pero no hubo avivamiento. Y espero que a esta altura todos de sobra saben la diferencia. El verso 14 cierra con su epitafio. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te agradecemos por estar en este santuario que no es lo que deseamos como iglesia, pero agradecemos porque es mucho más de lo que hemos tenido en estos meses. Nuestro corazón se hincha de gratitud y de gozo. Y te rogamos con total humildad que tu Espíritu Santo abra las puertas para que nuestra nación vaya de mejor en mejor. Que pronto regresemos a una relativa normalidad en donde la Iglesia de Cristo pueda abrirse de par en par sus puertas y podamos ir a otros y llevarles el Evangelio como antes lo hicimos. Entre tanto, guíanos para hacer
lo que podemos hacer con tu gracia y con tu bendición. Por favor, Señor, consuela a los que sufren, anima con tu espíritu a los que están pasando momentos difíciles y confróntanos a los que necesitamos ser constantes y ser consistentes. En Cristo Jesús oramos, amén. Pueden tomar su asiento. Santiago se refiere a los inconsistentes de una manera distinta. Él dice que son personas de doble ánimo, no son estables en sus caminos. Es curioso porque al buscar el término que se ocupa para esa inestabilidad, es análogo al término de un hombre borracho, incapaz de mantenerse en línea recta. Está balanceándose de un lado al otro, justo como la pantalla, como la presentación. Quisimos mostrarles que es una autopista que quién sabe hacia dónde va. Y aun cuando hay señalización vial, pasa por alto, porque hay tanto desequilibrio, hay tanto desbalance, que lo único que sí estamos seguros en esa autopista es que quien transite por ella muy pronto se irá en un precipicio. Santiago dice que ese es exactamente el ejemplo de las personas de doble ánimo o de las personas constantes en ser inconsistentes. Sus vidas son como esa autopista. Un borracho que no es capaz de mantenerse en línea recta. Y disculpas a los que padecen de alcoholismo. No estoy discriminando a quienes padecen esa enfermedad. Estoy discriminando y siendo muy severo con aquellos de nosotros que insistimos en ser recurrentes, y estoy siendo redundante a propósito, en ser inconsistentes. Aquellos que no somos capaces de ser fieles a nuestros votos y a nuestros compromisos. Roboam es el típico ejemplo de ese tipo de hombre. Había cometido un horror. No error, es un horror, ya lo estudiamos antes. Él encabezó, desde luego por la guía de su padre, el resquebrajamiento de la unificación del reino. Después de promover una guerra civil, que bendito Dios no se llevó a cabo, y al ver las consecuencias de él darle la espalda a Dios y que el ejército egipcio los sitió, se volvió a Dios, se humilló. Dios en su gracia le perdonó, y eso es bueno, y se aplaude que él se haya avergonzado de su error. Pero encontrarán más tarde que una vez la crisis cambiaba, una vez el horizonte ya no era oscuro, una vez el ambiente se relajaba y la nación prosperaba, él hacía exactamente lo mismo, darle la espalda a Dios. Un borracho en sus decisiones, incapaz de ser firme en sus votos. Preguntarán, pero ¿por qué? Bueno, habían cosas de las que se vanagloriaba. Es cierto que solo se quedó con 2 tribus, pero estas 2 tribus tenían un ejército poderoso. ¿Saben? 180,000 soldados, solo en el Reino del Sur. Es curioso el número porque cuando comparamos la geografía de nuestro país con la de Israel, en extensión territorial son casi los mismos kilómetros cuadrados.
el Israel de hoy día, claro está. Hace casi 2500 años, Israel, no, ¿qué digo Israel? Solo la tribu de Judá, el sur, tenía 180,000 soldados, versus El Salvador, hoy por hoy, apenas con 33,000. Y no estoy seguro que tampoco sea un número del que podamos vanagloriarnos. Vaya que era un dato que lo hacía sentirse importante, seguro, y que lo hacía darle la espalda a su Dios cada vez que prosperaba. De allí que se haya escrito ese epitafio: hizo lo malo, aun cuando a veces parecía hacer lo bueno. El resumen de su vida es que no buscó a Dios. Más trágico es pensar, al leer eso, que es muy probable que esté su alma quemándose en el infierno. Quiera Dios yo me equivoque y en una de esas veces que recapacitó y que se humilló y que intentó renovar sus votos, haya conseguido la gracia de Dios en su vida. Pero de no ser así, estará en el infierno por la eternidad. Quisiera creer que nuestras vidas están muy lejos de eso. Quiero creer que nuestra recurrencia en romper nuestros votos no se acerca al infierno. Aunque cuidado y también sea así. Pero quiero creer que en nuestro caso, en los que ya hemos abierto nuestro corazón con fe a nuestro Salvador, es más bien una tragedia terrenal, una tras otra. Es como si cada 2 meses le damos la espalda a Dios. Es como si cada cierto periodo en donde la prosperidad nos abraza en cualquier área de la vida, pues entonces no necesitamos más de la ayuda de Dios y rompemos nuestros votos. Si ese es vuestro caso, y si alguno dice, predicador, no tendría que ser el mío, bueno, yo diré que sí, a veces es el mío. Yo confesaré que no me siento orgulloso de mi consistencia en cuanto a mi espiritualidad. Yo confesaré que estoy avergonzado de no perseverar en lo que debería perseverar y que consecuentemente grito por ayuda. Si hay otros de ustedes que como yo ahora están diciendo, predicador, lo cierto que ese es también mi caso. No he sido muy constante, no he perseverado, tampoco he sido consistente. Mi vida espiritual es como esa autopista. Sin balance alguno, me he comportado como un borracho. Necesito ayuda. Bueno, si ese fuera el caso, debo sacar esa señalización de la presentación y decirle que esas flechas son advertencias que debemos tomar en cuenta. En este capítulo hay varias advertencias que si leemos de corrido no las descubrimos, pero que si escudriñamos y rasgamos bajo la letra, decimos, ¿cómo no lo descubrí? Bueno, algunas de esas advertencias son, número 1, cuidado cuando todo va bien. Vean el capítulo 12, versículo 1. Cuando Roboam había hecho ¿qué cosa? Díganlo en voz alta. Capítulo 12, verso 1. Cuando Roboam había ¿qué? Oh, entonces, ¿qué hizo? Dejó la ley de Dios. ¿Notan? Cuando la crisis estaba encima, se vuelve a Dios. Pero cuando todo empieza a ir mejor, pues entonces él le da la espalda a Dios. Así es que a gritos, si sirviera, pondría una señal en este culto en donde dijera
Cuidado cuando las cosas van bien. No estoy convencido que las cosas van bien hoy por hoy en nuestro país. Aunque sí creo que están mejor que hace 3 meses. Algunos, gracias a Dios, sus negocios están empezando a salir a la superficie. Algunos, gracias a Dios, no perdieron sus empleos. Algunos, gracias a Dios, la enfermedad no ha estado cerca de ustedes. Y se pinta un mejor horizonte. Tal vez no es el caso de todos, pero sí de algunos. Entonces, a esos algunos, en donde la relajación de la crisis que recién vivimos les está haciendo creer que las cosas van bien, me uno a ustedes en desear que vayan bien y que vayan mejor. Pero ahora les grito, ustedes más que nadie deben tener cuidado. Porque es un tiempo en donde fácilmente le pueden dar la espalda a Dios. Y pueden ser inconsistentes. Y pueden romper sus votos. Y las consecuencias son trágicas. Los que no estamos en relajación alguna, yo creería que no tendría que decirles que este no es momento de darle la espalda a Dios. Y con ustedes hasta mostraría enfado. No puedo, claro está, lo digo de forma retórica, pero con ustedes que están bajo crisis financiera, familiar o física y que en lugar de buscar a Dios le están dando la espalda, wow, es tan difícil entender cómo pueden tener un corazón tan duro que aún sufriendo dan la espalda a Dios. Así es que puedo preguntarles, ¿problemas o ausencia de ellos? ¿Cuándo es el tiempo en donde nosotros ya no debemos tener cuidado? ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Cuándo es el tiempo cuando ya no debemos tener cuidado? Es curioso, en la iglesia virtual tantos opinaban, ahora mantienen un silencio tan reverente. ¿Cuándo es el tiempo en donde ya no debemos tener cuidado? ¡Nunca! Debemos tener cuidado siempre. Si están experimentando un buen momento, un tiempo esperanzador y alentador, hay que tener mucho cuidado. Y si están enfrentando crisis, hay que tener también mucho cuidado. Segunda señal en esa autopista. Cuidado con qué nos alimentamos. Encontrarán en el capítulo anterior, porque deben leer el 11 y el 12 en sus casas, encontrarán en el capítulo 11 que parte del problema de Roboam, o lo que empujaba a Roboam a ser inconsistente, fue la depravación sexual en la que cayó. La influencia que estas mujeres le propinaban le hicieron llevar una vida trágica. Si usted está compartiendo su vida con personas que no aman al Señor, usted está alimentándose de cosas que van a podrir su alma. No me refiero a compañeros de trabajo
los cuales no podemos evitar ni debemos evitar, más bien debemos predicarles. Me refiero a aquellas personas tengan relaciones románticas o sexuales, lo cual sería mayúsculamente peor y degradante. Esas personas van a podrir nuestra alma porque influyen negativamente nuestra vida de comunión espiritual. No, pastor, creo que usted está exagerando. Esos amigos o esas relaciones no son tan contaminantes como los predicadores dicen. Bueno, habrá que cambiar la Biblia entonces. Usted y yo sabemos de sobra que sí son contaminantes. Tarde o temprano desestabilizarán nuestra alma y nos llevarán al precipicio. Son distracciones en nuestro camino que en lugar de prestar atención a la señalización que la Biblia nos da, más bien ponen un poco de alcohol en nuestra copa para que nos embriaguemos y no podamos balancearnos y no podamos ir en línea recta. ¿Cómo se llama esa distracción en su vida? Es algo que usted debe hacer, ponerle nombre, pero de sobra lo sabemos. Cada quien es capaz, como adulto, de autoexaminarse y saber lo que le distrae. Esas personas no solo van a contaminarnos con ese alimento podrido, también nos van a robar la paz. Pero antes de ir a robar la paz, déjeme darle un ejemplo más de distractores que nos contaminan. En los últimos 5 días, y lo sé porque para ilustrarlo presté atención, las noticias que más inundan las redes son el siguiente rebrote y la mortandad que se espera en el mundo. Las noticias que inundan las redes son que en los últimos 2 días en este país sucedieron 47 movimientos sísmicos que anuncian una catástrofe. Las noticias de los últimos días son la supuesta paz que firmó Israel, que anuncia un detalle apocalíptico. Puedo seguir con todas las desgracias que las redes anuncian. ¿Sabe qué procura todo eso? Podrir su alma y robarnos lo que va como número 3 de este sermón: robarnos la paz espiritual. Lo ampliaré diciendo que hay enfermedades físicas como la taquicardia. No soy médico como para describirla correctamente. En mi ignorancia digo cuando uno percibe que su corazón no está latiendo como debería. Hay cansancio. También hay ansiedad, no producto necesariamente de la taquicardia, sino como otra enfermedad física. Ansiedad, nerviosismo, miedos, falta de sueño, falta de apetito. Y debo decir que muchas de esas cosas realmente vienen por enfermedades físicas. Los médicos certifican eso.
enfermedades como la hipertensión, la diabetes u otras cosas parecidas pueden propinarnos estas cosas. Pero tan cierto es eso como cierto es que esos mismos síntomas los propina la falta de paz emocional. Esos mismos síntomas los propina una mediocre comunión con Dios. Porque estamos alimentándonos de basura. Porque no tuvimos cuidado de que las cosas empezaban a marchar mejor y que darle la espalda a Dios era una torpeza. Y nos empiezan a robar la paz. Creo que la mayor parte de nosotros, quizás los más jóvenes no, pero la mayor parte de adultos, creo que durante la cuarentena experimentamos más de alguna vez estos síntomas. Yo debo confesar que descubrí esto porque lo estaba sufriendo. Hasta que uno de esos maestros que leo me hizo reflexionar y me empujó a la receta contra la receta que me da la paz espiritual. No es muy profunda ni filosófica, es tan simple. Lea mucho la Biblia, mucha oración, mucha alabanza, muchos sermones, sirva al Señor y su vida empezará a estabilizarse. Cuando reparé en mi torpeza de haber sido inconsistente en eso, retomé mis votos y leí más que nunca. No lo hice porque me volví un lector que devoraba libros. Lo hice porque descubrí que era como tomar una medicina que me quitaba el miedo, que me permitía dormir en paz, que hacía que mi corazón funcionara perfecto, que me quitó la incertidumbre de lo que podía pasar. Y mucho cuidado, porque si vuelvo a quebrar la receta, la enfermedad regresa. Si olvidamos nuestros votos, somos inconsistentes. Y más trágico es aún si somos recurrentes en olvidar nuestros votos. Quiera Dios que este sea el comienzo de una nueva iglesia. Creo que igual pensó la tribu del sur cuando experimentaron la reforma y que consolidaron el reino. Pero no había un avivamiento, solo era una reforma. Quiera Dios que esto sea el principio de una reforma, pero para que se convierta en un avivamiento, necesitamos prestar atención a las señales y ser perseverantes en no romper nuestros votos. Y lejos de ir por una autopista tan quebrada, ir en línea recta al supremo llamamiento de nuestro Señor. Pero nadie puede tomar esa decisión por usted. Es una determinación que cada quien debe tomar. Es muy cierto que haber venido esta noche es un buen comienzo. Yo creo que sí, siempre y cuando haya venido por voluntad propia, desde luego. Si vino por el costumbrismo o porque
la familia le empujó. Bueno, también quiera Dios que haya aprendido que usted es una persona que quiebra sus votos a cada rato y que solo busca a Dios cuando la crisis parece ponerle una soga en el cuello. Y que esta noche el Espíritu Santo usó a un inútil predicador para advertírmelo, para decirme cuidado. Usó a un inútil predicador para decirme tenga cuidado con lo que se alimenta. Y recuerde la receta para mantener paz espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña.